Un placer estar en Bogotá, Colombia, un país que visito por primera vez. En realidad, ya conocía bastante a Colombia a través de vínculos que hemos creado, vínculos fuertes que hemos creado con nuestros cursantes de estos diplomados que mencionó el doctor Manuel Dávila. Entonces, a través de la virtualidad hemos creado vínculos fuertes con personas de este país, con profesionales de este país, a lo largo de estos 10 años de trabajo. Quiero agradecer especialmente a todos los organizadores que me han recibido, me han invitado a este evento, que es un espacio de colaboración y aprendizaje para todos, y especialmente la calidez, la gran amabilidad y el cordial trato que he recibido en todo momento de parte de todos. Así que muchas gracias por esto. Bueno, trabajamos en NetLearning con dos objetivos. Uno de los objetivos es la formación. La formación es clave para que un proyecto o una implementación de un proyecto de e-learning sea realmente exitosa. Formar a un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, es muy importante. Formar a su líder y para que todos y cada uno sepan qué hacer, pero al mismo tiempo sepan qué están haciendo los demás, ¿no es cierto? Esa es es el objetivo que primero nos movió cuando comenzamos. Y al mismo tiempo, bueno, por supuesto, implementar proyectos de e-learning o de educación virtual en distintos tipos de organizaciones. Trabajamos con proyectos de distintos tamaños en distintos países y desde administración pública hasta escuelas. Estamos en este momento formando a los docentes de Uruguay en el uso de las laptops, por ejemplo, como para que se den una idea de que es muy amplio nuestro campo de trabajo. En este momento nos planteamos algunos objetivos de formación interna y de crecimiento, según las funciones de cada miembro del equipo. Somos una empresa que teletrabajamos, es decir, en Buenos Aires tenemos de las 60 personas que lo conformamos, hay solamente 6 personas que trabajamos juntos. El resto está distribuido en distintos países de habla hispana y de habla inglesa. Trabajamos en 2 idiomas. Estos objetivos que nos están moviendo los detectamos como áreas muy importantes para progresar en estos temas. Uno de ellos es justamente el tema de la movilidad. Así que comenzamos el año pasado, ahora ya les voy a contar la experiencia. Otra de las áreas es el área de gestión de calidad. Nos inquieta el tema de la calidad en estos proyectos. Y por último, el tema de la evaluación. La evaluación lo vemos como un tema central, tan importante en ambientes académicos como de empresas. Entonces, estamos trabajando en evaluación en distintos sentidos, incluso viendo con nuestros técnicos. Yo soy pedagoga, nuestra empresa nació como más del lado del learning que del lado del entonces, pero bueno, con nuestro equipo de ingenieros estamos también analizando las posibilidades de Moodle para agilizar todo lo que sea evaluación, no solo agilizar, sino que, digamos, poder concretar el diseño de evaluación que hemos diseñado. Bueno, avanzamos un poquito más.
Esta cita la tenemos siempre presente en nuestro equipo. Y la tenemos presente porque pensamos que está relacionada con el impacto de las TICs en educación. En realidad está tomada del libro Teoría General del Empleo de Interés y el Dinero, que se publicó en 1936. Fíjense, en la época de la Gran Depresión, antes de que se comenzara a utilizar el término Revolución Industrial en 1945. Es interesante, ¿no?, considerarla porque es la obra más destacada del economista británico John Keynes, que es el que puso las bases para la macroeconomía. No tiene nada que ver, pero nos plantea esta imagen, ¿no?, de la necesidad de atravesar puertas como pedagogos, como tecnólogos, como equipo de trabajo, ir atravesando puertas hacia nuevos caminos, hacia nuevos espacios. En algunos contextos donde la apropiación de las TICs está en pleno desarrollo, podría ser muy vigente, ¿no? Y creo que es vigente para el día a día de nuestro trabajo, tenerlo en cuenta, ¿no? La imagen nos dice todo. Veamos un poquito el modelo clásico, porque, digamos, todo esto está relacionado con cómo vivimos nuestro día a día. El modelo clásico de 20 años atrás, en el pensamiento de cualquier persona respecto a cómo iba a ser su ciclo de vida profesional, era el que vemos en pantalla. Primero estudiar, luego trabajar y finalmente retirarse. Este era el modelo tradicional. Ahora tenemos un ciclo de vida que en muchos casos, con la apropiación de las tecnologías, ayudado por la apropiación de las tecnologías y la velocidad de crecimiento del conocimiento y la necesidad de acceso al mismo y al saber, a saber qué hacer con ese conocimiento, porque con el conocimiento solo no hacemos nada, tenemos que ver qué hacemos, cómo aplicamos ese conocimiento, produjo modificaciones respecto al ciclo de vida de la persona y hoy se espera que se intercalen momentos de estudio, trabajo e incluso que estos momentos se superpongan. Los espacios de ocio se esparcen durante la vida y también la necesidad de reaprender y de reeducarse en varias oportunidades, es decir, la necesidad de la educación continua y el aprendizaje de las competencias de los contextos tecnologizados. Avanzamos un poquito más. Esta imagen nos muestra el ecosistema laboral de hoy, podríamos decir, en muchos casos, no en todos los casos, pero tiende a ir hacia allí. Más demandante en cuanto a competencias, aunque más flexibles, ¿no?, ya que se trabaja con herramientas tecnológicas que permiten trabajar remotamente y en equipo desde diferentes lugares del mundo. Entonces, además de las competencias propias de nuestro corpus profesional, para participar de este ecosistema laboral que está relacionado con el nuevo ciclo de vida que acabamos de ver, es necesario contar con trayectos formativos en los que sea necesario poner en juego ciertas competencias para poder aplicarlas luego en el trabajo. Ya no hablamos solo de competencias tecnológicas básicas, como hace un tiempo atrás, de ofimática, multimedia, navegación por internet y uso de correo electrónico, medios de comunicación. Hablamos de competencias digitales avanzadas que el individuo deberá aprender para aplicar en estos entornos laborales de los que hablamos. En gran medida en entornos en red, tales como comunicación y colaboración, gestión de la información, aprendizaje y resolución de problemas y finalmente participación significativa. Todo esto es una introducción que nos lleva a ir viendo el por qué decidimos ponernos en marcha con esta experiencia. Bueno, aquí vemos en pantalla las perspectivas tecnológicas para la educación superior en Iberoamérica entre 2012 y 2017, es decir, que ya estamos transitando
ese horizonte que está planteado por el New Media Consortium. Horizonte de implantación de menor de 1 año, es contenido abierto, aplicaciones móviles, computación en nube y entornos colaborativos, todos temas que ya se han visto en este espacio de trabajo que compartimos estos días. El horizonte de implantación de 2 a 3 años, tabletas, aprendizaje basado en juegos, entornos personales de aprendizaje y geolocalización. También en estos días tratamos estos temas. Y el horizonte de implantación de 4 a 5 años, analíticas de aprendizaje, aplicaciones semánticas, cursos masivos abiertos en línea y realidad aumentada. Estos temas son los que hoy estamos discutiendo, escribiendo, analizando, investigando. Ahora, ¿por qué se presentan posibilidades del uso de los móviles en el aprendizaje? Porque ya los tenemos incorporados en nuestra vida diaria, simplemente por eso. En el 2012 las ventas de teléfonos inteligentes y tabletas superaron ampliamente las ventas de PCs. Se prevé que el número de dispositivos móviles, celulares y tabletas supere la población mundial para fines de 2013, de este año. Según este informe es de Cisco. Según esta empresa, el uso promedio de los teléfonos inteligentes creció un 81% en el año 2012. Tenemos que pensar y concentrarnos entonces como diseñadores instruccionales dónde está el foco, ajustar lo que venimos haciendo. No sé si es ajustar, la palabra me gusta más recrear o crear un nuevo enfoque. Es necesario repensar las estrategias docentes, la ayuda pedagógica, atendiendo las distintas formas de aprender e integrar conocimientos en los esquemas y las representaciones individuales. Los dispositivos móviles suelen ser propiedad de sus usuarios, quienes los llevan consigo durante todo el día y ofrecen grandes posibilidades de adaptación a las necesidades individuales, por lo cual se prestan mucho a la personalización que las tecnologías fijas no permiten. La actividad, la resolución de tareas en forma colaborativa se pone en el centro del espacio instruccional. Y para resolver esa tarea en forma colaborativa, ¿no? Como decíamos, el estudiante acude generalmente a su ambiente o su red de aprendizaje personal, parte de la cual es el propio trayecto formativo y sus docentes o instructores, y parte es el acceso a fuentes externas y propias de su ambiente de aprendizaje propio, como lo dijimos, a las que accede a través de su móvil en muchos casos. Vemos en el gráfico cierta dinámica sobre la base de teorías del aprendizaje y el aporte del conectivismo que destaca el hecho de que más que la formación en sí, lo importante es cómo llegar a ella. La educación se expande y la formación se hace permanente y se basa en la conectividad, en la accesibilidad. Estos son temas claves, el tema del acceso. Los móviles siguen creciendo, pero ¿qué pasa con el acceso? Es un tema a conversar, a plantear estrategias. Es decir, que los móviles parecen ser instrumentos orientados a dar soluciones, ya que desde ellos se puede acceder a nodos de información, a grupos de trabajo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Dicho todo esto, esta introducción como sustento, definimos el marco de referencia para abordar la experiencia que voy a compartir. 3 conceptos tenemos en pantalla: e-learning, m-learning y u-learning. ¿A qué llamamos el e-learning? A la utilización de la web como medio y recurso para la realización de actividades formativas, es decir, todas las acciones formativas que se realizan se apoyan en las tecnologías de Internet y multimedia, es decir, multimedios y sus herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas, procurando con ello alcanzar un entorno flexible para la interacción,
de los cursantes, de los estudiantes con la información y la participación en la acción educativa. Esto luego van a ver que hago mención de algunos autores que al final van a ver la bibliografía, van a tener acceso a la bibliografía en las últimas pantallas. E-learning entonces se ofrece fundamentalmente en los LMS como Moodle, que es un excelente entorno con un enfoque constructivista para el aprendizaje colaborativo y que con un diseño didáctico instruccional que dé respuesta a necesidades de formación reales, necesidades de formación reales, estas necesidades detectadas con un buen diagnóstico, pueden crear experiencias de aprendizaje realmente significativo, utilizando sus propias herramientas. El aprendizaje móvil comporta la utilización de tecnología móvil sola o en combinación con cualquier otro tipo de tecnología, a fin de facilitar el aprendizaje en cualquier lugar y momento. Puede utilizarse de muchos modos diferentes. Hay quien utiliza los dispositivos móviles para acceder a recursos pedagógicos o conectarse con otras personas o grupos de estudio. A veces hasta surge en forma espontánea. Yo también doy clases presenciales y me ha pasado que de pronto, bueno, ya estamos en contacto por el móvil, a través de Facebook, casi naturalmente y sin un diseño previo, tal vez. Entonces, atención, herramientas, estrategias que podemos aplicar con mucho éxito. Las tecnologías móviles están en constante evolución. La diversidad de dispositivos existentes en el mercado actual es inmensa e incluye a grandes rasgos los teléfonos móviles, las tabletas, los lectores electrónicos, los reproductores de sonido portátiles y las consolas de juego. Mañana esta lista puede ser diferente. Es decir, esto que hablábamos al principio del cambio, el cambio es muy vertiginoso, ya no es que tenemos que pensar cada tanto, bueno, vamos a cambiar, no, el cambio es vertiginoso, tenemos novedades muy seguidas. Para soslayar la dedicada cuestión de precisión semántica, como señala la UNESCO, una definición amplia de los dispositivos móviles en la que simplemente se reconoce que son digitales, portátiles, controlados por lo general por una persona que es su dueña, tienen acceso a Internet y capacidad multimedia y pueden facilitar un gran número de tareas, especialmente las relacionadas con la comunicación. Avanzamos entonces en la tercera, que es, perdón, a ver, ¿qué pasó aquí? Aquí, muy bien. Entonces, avanzamos con la tercera definición. Se podría decir, la característica que define a la tecnología móvil es su ubicuidad. Es decir, el concepto de M-Learning está en estrecha relación con el concepto de aprendizaje ubicuo, que hace referencia al aprendizaje apoyado en la tecnología y que se puede realizar, como les decía, nuevamente desde cualquier lugar y momento. Bueno, lejos de ser entonces, como les decía hace un ratito, una posibilidad teórica, el aprendizaje móvil es una realidad tangible que ya está entre nuestras manos. Alumnos y docentes ya utilizan dispositivos móviles para acceder a variedad de contenidos educativos, conversar y compartir información con otros alumnos, solicitar apoyo a compañeros e instructores y facilitar la comunicación productiva. Sería bueno que todo eso lo pusiéramos en marcha, lo aprovecháramos desde el diseño instruccional. ¿Por qué utilizar la tecnología móvil en la formación? Allí tenemos una cantidad de motivos, ¿no? Penetración en el mercado, se venden más móviles que ordenadores, comunicación social, multimedia y espontánea, portabilidad, fácil de llevar encima todo el tiempo, ubicuidad, geolocalización, contenidos ligados al contexto, afectividad, ¿no? Tecnologías son personales, tenemos mucho de afectivo ligado a nuestro móvil. Informal, aprender fuera del contexto formal. Entonces,
en este contexto es que pensamos que nuestros cursos, los cursos propios de NetLearning, en el año 2010, nosotros estábamos trabajando en dos plataformas, una propietaria y otra era Moodle. En el año 2010 decidimos cambiar todos nuestros cursos a Moodle. E instalamos la versión 2.1.2, creo que era, y empezamos allí. A mediados del 2011 nos mudamos a la 2.17 más y allí descubrimos el tema de, el tema My Mobile. Entonces decidimos ver las posibilidades de visualización de nuestros cursos a través de los móviles. Esto surge como inquietud del equipo y también surge como una necesidad expresada por los cursantes. Quiero acceder, de hecho ya muchos participaban en los foros a través de sus móviles. Entonces, a partir de la versión 2.2, Moodle introdujo el tema My Mobile, el cual se activa automáticamente cuando la plataforma detecta el acceso a través de un smartphone, un teléfono inteligente. Este tema ofrece una navegación cómoda para teléfonos inteligentes con una interfaz simple y minimalista. En caso de las tabletas, hemos predeterminado un tema específico para este tipo de dispositivos, que es Magazine. Esta es una experiencia y es un primer paso. Falta mucho y hemos compartido esto en un taller. Veo por allí algunas personas que estuvieron trabajando el día miércoles y que han participado activamente y contribuido muy especialmente a todas estas preguntas. Quedaron un montón de preguntas por responder y preguntas que seguramente vamos a compartir con la comunidad Moodle para encontrar respuestas. Decidimos entonces, frente a estas posibilidades que nos ofrecía la plataforma Moodle, crear un aula demo, ¿no?, donde colocamos materiales que se visualizarán desde móviles. Y lo implementamos con un equipo de pedagogos y con soporte técnico, pero el énfasis estaba en ver cómo empezar a trabajar. O sea, el foco estaba allí y decidimos nosotros a través de... tenemos un diplomado universitario en diseño instruccional para e-learning y pensamos que ese sería el ámbito como interesante para compartir esta experiencia. Entonces creamos un aula y bueno, lo fuimos probando, todo el equipo fue probando desde sus distintos dispositivos, desde sus distintos teléfonos o tabletas y fuimos creando con los mismos recursos de Moodle actividades simples, bien, digamos, teniendo en cuenta básicamente el tema usabilidad, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo acceder desde una pantalla o interactuar de una pantalla de laptop que desde una pantalla tan chiquita como puede ser la de algunos celulares. Este es el diplomado, entonces, para el que diseñamos el aula demo. Se trata de un diplomado universitario en diseño instruccional para e-learning que los cursantes aprueban trabajando colaborativamente en la creación de un guión didáctico para un objeto de aprendizaje para LMS. Después de haber trabajado sobre macro y micro diseño en un caso, trabajan a lo largo de todo el diplomado con un caso de estudio en todos los módulos que lo integran. Y luego finalmente transforman el material utilizando una herramienta de autor. En general, los cursantes, digamos, los destinatarios, nosotros tenemos siempre una semana para crear la comunidad de aprendizaje. Disponemos de 3 días, 2 días, depende del perfil que reunimos. Tenemos cursantes de distintos países, con distintos background o formación. Entonces, ahí tenemos la figura de un coordinador que, digamos, va trabajando para lograr reunir, para lograr acercar a los distintos temas que se van trabajando según el perfil.
hasta que la comunidad empieza a andar sola. Es decir, la comunidad del grupo, tenemos ingenieros que dan su aporte a quienes son los pedagogos y así. Por eso los reunimos en grupos multidisciplinarios para trabajar. Entonces, el diplomado comienza por abordar el marco de referencia, la modalidad y tendencias, una vista amplia del proyecto de e-learning y dentro del proyecto el diseño instruccional. Se desarrollan competencias básicas para un diseñador, se seleccionan diferentes modelos de desarrollo de proyectos, se hace diagnóstico a través de análisis de necesidades reales de formación y luego se trabaja en el marco de diseño tomando un caso que se utiliza, como les decía, a lo largo de todo el diplomado. Luego nos focalizamos en competencias más específicas. Se estructuran contenidos, integran formatos multimediales, se redactan hipertextos, se evalúan interfaces. Tenemos un módulo que es de usabilidad. Finalmente, se integra todo en la práctica con el diseño de un guión para un objeto de aprendizaje, y esta es la tarea a resolver y la tarea que él promueve, digamos, ¿no es cierto? Además, que se evalúa formalmente. Al finalizar el guión didáctico, entonces, los cursantes están preparados para tomar una lupita, ¿no? Un lente distinto y analizar otras posibilidades. En este caso, podría ser, pensamos, visualizar desde móviles. Entonces, decimos que abrimos una ventana, le planteamos esta pregunta a nuestros cursantes. ¿Podemos elaborar contenidos para móviles del mismo modo que lo hacemos para los LMS? Los diseñadores deben plantear soluciones diferentes que permitan este nuevo espacio en el que se imaginan trabajando. Entonces, compartimos algunos ejemplos de estas estrategias con los participantes que acceden al aula demo de Moodle, diseñada para dispositivos móviles, donde ven plasmados en la práctica algunos principios de usabilidad para el diseño instruccional de M-Learning. Entonces, en este contexto, el Mobile Learning está planteado como una de las estrategias de diseño que da respuesta a determinada necesidad de acceso ubicuo en propuestas de formación en Moodle como plataforma de e-learning. Los cursantes acceden a contenidos desde sus celulares, tabletas y otros dispositivos en cualquier momento y lugar. M-Learning se utiliza cuando el participante intenta recordar algún concepto o procedimiento específico, o cuando necesita recuperar información o realizar consultas a fin de hacer frente a alguna situación de cambio inmediato. Los contenidos de M-Learning deben ser breves, concisos, el acceso desde los móviles o recordatorios instructivos, podcasts, videos y consultas expertos, entre otros, contextualiza el aprendizaje y lo hace relevante para determinadas situaciones. Bueno, ¿y por qué Moodle entonces? Porque podríamos distribuir tal vez a través de otro tipo de aplicaciones. Para los que ya utilizan la plataforma Moodle para cursos de e-learning, emplearla para contenidos de M-Learning representa una solución de bajo costo, sin necesidad de recurrir al desarrollo de aplicaciones específicas. Para quienes aún no la utilizan, la necesidad de integrar propuestas de M-Learning puede ser un factor de decisión para su adopción. Esta es una vista desde el aula de un smartphone. Acá tenemos otra vista desde un tablet y aquí tenemos una vista del aula desde una PC de escritorio. El aula móvil a la que ingresan los cursantes del diplomado se encuentra organizada en 3 secciones. Una es la presentación, otros son recursos de Moodle compatibles con dispositivos móviles y recursos de la web 2.0 compatibles con dispositivos móviles e integrados a Moodle. En cuanto a los recursos de Moodle compatibles con dispositivos móviles, se han incluido las siguientes actividades y recursos propios, ¿no? Estas son nuestras primeras conclusiones. Estamos en una etapa de avance, de investigación,
nos falta muchísimo, pero dimos un primer paso que queremos compartir. De hecho, ya lo compartimos en otros espacios anteriormente, a través de USAPIC, por ejemplo. Entonces, utilizamos foros que conservan las mismas funciones que los foros del tema estándar de Moodle: agregar hilos, responder, suscribirse, con la limitación que no pueden archivarse adjuntos, ¿no? No pueden adjuntarse, perdón, archivos. Esto nosotros lo probamos con en esta aula la probamos con 3 teléfonos y con tabletas, con iOS, con Android y con BlackBerry, usando modelos ya de BlackBerry Torch, ¿no? que tienen acceso a Internet, con acceso a multimedios. Utilizamos otro recurso que es Página, donde los textos, imágenes y videos incrustados se visualizan bien. Aquí tenemos que tener cuidado con los espacios, porque no es lo mismo el espacio que tenemos, como les decía, en una pantalla de celular que en una pantalla de laptop. El libro pasa lo mismo, conserva las mismas características de la página de Moodle, con una navegación simple y cómoda. Creamos libros. Cuestionarios: las preguntas se visualizan y pueden responderse adecuadamente. Los tipos de preguntas que funcionan con dispositivos móviles son las de opción múltiple: verdadero, falso y ensayo. Esos son los 3 tipos que probamos, que funcionan desde estos dispositivos que les mencioné. También la lección, que es un recurso interesante, donde los textos, imágenes y videos incrustados se visualizan bien, y la progresión de las actividades se da de la misma manera que en el tema estándar de Moodle. Glosario tiene buena visualización, y también juegos. En la aplicación, en juegos, perdón, nosotros probamos uno que se llama Millonario y otro que se llama Ahorcado, con 2 actividades lúdicas que funcionan adecuadamente desde el móvil. Se pueden completar y se puede lograr la devolución. El aula Demo Mobile contiene materiales realizados también en Google Docs y SlideRocket, también contenidos creados en HTML5. En este caso no programamos en HTML5, aunque estamos trabajando en eso también, pero el material que se compartió se realizó en un tipo de cuestionario que es de tipo propietario. Question Maker. También propuestas de actividades con códigos QR y realidad aumentada. También se incluyeron enlaces a la página de Facebook de nuestra empresa, el perfil de Twitter y el hashtag del diplomado, para que se pudiera interactuar y ver allí la interacción. La vinculación con las redes sociales es fundamental, ya que contribuye a propiciar, como ustedes bien saben, un aprendizaje informal, conectado y a la vez ubicuo, características propias de todo esto que estamos conversando. Paralelamente a esto, se sugiere a los participantes que descarguen aplicaciones móviles nativas y gratuitas para facilitar el acceso y visualización de los contenidos del aula. Las aplicaciones de Facebook y Twitter, Google Drive, YouTube, aplicaciones para reproducir MP3, lectores de código QR y la aplicación de realidad aumentada Layer, que es la que utilizamos para crear la actividad que tenemos en el aula. El diseño de estos materiales debe responder siempre a una necesidad detectada en la etapa de diagnóstico. Es decir, no vamos a usar mLearning porque tenemos los dispositivos, sino que, ¿para qué vamos a usar? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué necesidades se detectan? ¿Y qué puede aportar mLearning? Para esto hay algunos interrogantes que nos podemos proponer. ¿Por qué estamos desarrollando contenidos para móviles? ¿Es necesaria para la propuesta de formación? ¿Debemos diseñar para un tipo específico de dispositivo o para varios? La regla fundamental pareciera ser que es simplificar mucho todo, teniendo en cuenta que las pantallas son pequeñas y de distintos tamaños.
La resolución de la pantalla, esto lo vimos en el taller el otro día, había algunas dificultades. La resolución de la pantalla también varía según el dispositivo. A veces hay que aumentar o correrse para ver la actividad. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones de usabilidad para evaluar. Capacidad de procesamiento y memoria. A veces se quedaba el teléfono allí, como decimos, pensando y no aparecía. El teclado virtual o físico es más limitado que el teclado de equipos de escritorio, por supuesto. Para dar una respuesta en un foro tal vez debería ser una respuesta breve. Los usuarios pueden estar en situaciones y lugares no adecuados. También eso es un tema para tener en cuenta cuando uno hace diseño, ¿no es cierto? En lugares ruidosos o mal iluminados, en fin. Son distintos tipos de situaciones que tenemos que pensar al diseñar. Algunas recomendaciones. Aquí las tienen en pantallas. Interfaz del usuario simple, volvemos a decir, elementos cliqueables grandes y separados entre sí, tipografía clara y de tamaño legible, buen contraste de colores, imágenes nítidas y de tamaño adecuado, diseño de cápsulas breves. No podemos diseñar una lección tan grande como la diseñamos para Moodle. O no podemos diseñar un cuestionario de 25 preguntas de pronto. Bueno, tenemos que evaluar comprensión. Con 3 preguntas tal vez es necesario, 3 preguntas y ahí estamos. Entonces, menos texto, más audios y videos breves. Formatos de audio y video aptos para su reproducción en distintos dispositivos móviles, MP3 y MP4 son los que han dado resultados. Reemplazo de Flash, todo lo que es Flash no lo vemos, es decir, que si tenemos todos nuestros contenidos, a nosotros nos pasa en este momento, nosotros tenemos todos nuestros contenidos en Flash o herramientas de autor que se basan en Flash y bueno, tenemos que estar viendo, estamos ahora haciendo un estudio y considerando cómo vamos a hacer el cambio, ¿no es cierto?, para que esa aula pueda ser accedida desde distintos dispositivos. Así que el HTML5 es una de las cuestiones también para investigar y trabajar. También salió en el taller el otro día, ¿no?, decisiones que algunos ya tomaron y compartieron, muy interesante fue. Archivos de imágenes, audios y videos del menor tamaño posible, del menor peso posible, perdón, para que se puedan descargar bien. Recursos enlazados en lugar de embebidos, ¿no? Y fragmentación del uso de la plataforma de la web 2.0 optimizada para móviles, ¿no? Esto es algo que se vino trabajando aquí estos días. Entonces, lo que vamos a ver ahora, porque yo había pensado darles una clave para ingresen al aula con sus móviles, pero se saturaría todo y sería algo difícil. Entonces, lo que hice fue traer un video, que es lo que vamos a ver ahora, de navegación, porque tendríamos que repartir incluso claves. Así que yo les voy a mostrar ahora un video de navegación y ustedes me dirán si lo escuchan bien. Ingresamos al campo virtual con nuestro usuario y contraseña. En la página de inicio de la plataforma veremos los cursos en los que estamos matriculados. Ingresamos al aula de mLearning. Accedemos a las diferentes cajas y contenidos de los módulos desplazándonos verticalmente. Observamos en la parte superior 4 opciones: bloques, configuración, salto y navegación. En la sección bloques veremos los bloques laterales que en el tema estándar para escritorio están ubicados generalmente a la derecha: hora, calendario, usuarios en línea, etc. Para enviar un mensaje a un usuario que está conectado, hacemos clic en su nombre y luego la opción enviar mensaje. En el bloque configuración podemos acceder a las calificaciones del curso y a las opciones para editar nuestro perfil del aula, entre otros. Al hacer clic en salto, nos desplazamos automáticamente a la parte inferior de la página. El bloque navegación permite desplazarnos con facilidad por los distintos espacios del curso y de la plataforma. Para desplazarse por las páginas del libro, podemos utilizar las flechas de navegación o bien acceder a bloques donde encontramos la tabla de contenidos del libro en cuestión.
Según el dispositivo, los recursos como presentaciones y videos se abrirán en el mismo navegador o bien, si es que está instalada, en una aplicación específica como ser YouTube. Para participar de un foro, seguimos los mismos pasos que en el aula estándar. Pulsamos en responder y redactamos el mensaje. De acuerdo al tipo de dispositivo, podemos disponer del editor HTML con opciones para cambiar la letra, insertar imágenes y enlaces, etc. Ingresamos a... Bueno, ya ingresamos de un modo especial a través de un video. Como les decía, esta es una experiencia que traigo para compartir, quizás estén ustedes también haciendo las suyas y sería muy interesante compartir estas distintas oportunidades que Moodle como plataforma, creo que incluso ayer con la videoconferencia que vimos de Martín Dougiamas, creo que es uno de los desafíos que tenemos por delante. Lo importante entonces es ponernos a trabajar en esto intensamente e ir logrando dar respuesta a todas las inquietudes que hoy lo tecnológico y también lo pedagógico nos están inquietando. Todas estas preguntas que van surgiendo. Entonces, tenemos nosotros estamos trabajando en el tema usabilidad, con el tema de evaluación. Hay un estudio que se está haciendo en la Universidad de Granada. Estamos basándonos en alguna experiencia que ellos han puesto en marcha. De hecho, uno de nuestros colaboradores está en la Universidad de Granada y ellos están trabajando como nosotros con este mismo esquema y están pensando en evaluar la usabilidad a través de una línea, una metodología que es CQM, es objetivo, goal del inglés, Goal, Question and Metrics. Entonces, nosotros a continuación, nuestro próximo paso es justamente tomar esta grilla que está compuesta por objetivos digamos, tomamos como medida la efectividad, la eficiencia y la satisfacción, ¿no? Entonces, estamos diseñando ahora una encuesta justamente orientada y para conseguir información, datos sobre qué pasa con el cursante, ¿no? Y qué pasa con el docente. Entonces allí, bueno, se plantean temas objetivos como accesibilidad, ayuda, interactividad, navegación, tiempo y esfuerzo, ¿no? Para, digamos, avanzar. Características, familiaridad, consistencia, que sea atractivo, si tiene ayuda, precisión y cómo es el feedback, por ejemplo. Ahí, a partir de ahí salen una cantidad de preguntas que son las que vamos a tener en cuenta para hacer la evaluación de los próximos pasos. No se prendió el semáforo aún, pero yo ya terminé, así que yo me demoro mucho en las primeras diapositivas, siempre por eso hoy me traje una guía porque teníamos los tiempos bien justos y no quería extenderme. Así que con gusto atiendo si tienen consultas. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mi pregunta es acerca de
del HTML5. Perdón, no llego a ver quién me está... Ah, ok, gracias. Ya. Mi nombre es Julián Bustos, vengo de la Cruz Roja, soy el administrador del aula virtual. La pregunta base es con respecto a los desarrollos con HTML5 que están comenzando ustedes. Si han tenido algún inconveniente con los usuarios que navegan pero a través de sus computadores, laptop, con versiones anteriores de navegadores que de pronto no soportan esta tecnología. Lo digo porque hay que unificar de pronto una de las principales, digamos, dolores de cabeza en este cambio tecnológico es elegir una herramienta de autor lo suficientemente versátil como para que llegue a dispositivos móviles, pero en Colombia también hay personas que siguen navegando a través de sus equipos de escritorio con unas tecnologías bastante anteriores que no las van a actualizar o que están en un proceso por X o Y motivo. Entonces de pronto es muy complejo manejar esto. ¿Cómo lo han manejado ustedes en cuanto a herramientas de autor y este cambio de que sea muy versátil? Sí, entiendo, porque en realidad lo que deberíamos lograr es que se pueda acceder desde cualquier dispositivo, ¿no es cierto? Pudiéndose usar, navegar. Nosotros por ahora tenemos nuestras aulas para web desde Moodle como LMS y agregamos en esta primera etapa lo que hicimos es simplemente crear un aula demo para presentar a este grupo de diseñadores y para que piensen, digamos, las características más importantes que debería tener el diseño del material desde lo pedagógico, digamos, ¿no? Por otro lado, estamos pensando y haciendo investigación sobre, bueno, qué pasa con HTML5. Hay ya herramientas en el mercado de propietarias, pero también hay, digamos, uno programa, así como se programa Flash, que uno por ahí me dice la gente que trabaja de mi equipo, Flash, bueno, ya lo hacemos así. Ahora tenemos que aprender a trabajar con HTML5 y bueno, estamos en eso, o sea, estamos haciendo ese trabajo de investigación. Yo creo que lo primero que tenemos que detectar dentro de lo que es diagnóstico es el perfil, el destinatario y la tecnología que va a usar. Por ahora creo que esa es la clave. Tal vez en poco tiempo tengamos respuestas de herramientas, soluciones que nos ofrezcan esto que nos inquieta, que te inquieta a ti y que nos está inquietando a nosotros. No sé si alguien tiene algún aporte que hacer en este sentido. Sí. Acá, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Mario Alejandro Correa, de la Universidad San Buenaventura, Cali. Mucho gusto. Ustedes, en la experiencia del M-Learning, establecieron un plan piloto. ¿Cuántas personas participaron en ese plan piloto? ¿Qué estrategias y qué evidenciaron en ese plan piloto? Gracias. En este plan piloto participó nuestro equipo, que somos aproximadamente unas 15 personas que trabajamos en esto, donde hay perfiles de distintos campos del saber. De hecho, los profesores mismos del diplomado han hecho su contribución, gente del equipo técnico y pedagogos. Desde el otro lado, los que participaron en esto fueron aproximadamente unos 50 cursantes. Nosotros hacemos 2 ediciones al año del diplomado en diseño instruccional. Y la edición que participó en esto, porque nosotros empezamos a trabajar en el aula a fines del año, sí, aproximadamente en septiembre del año pasado, empezamos a pensar en esto y a darle forma. Y lo presentamos ahora en el mes de junio al equipo, al grupo de cursantes. Ellos han completado una encuesta de evaluación que estamos, digamos, le agregamos simplemente una pregunta adicional
a la encuesta habitual, y en general la respuesta fue como muy positiva, en el sentido de que la mayoría pudo participar de todos. O sea, les pusimos en cuáles habían podido participar y la mayoría debería enviarte información, tal vez, o las mismas encuestas, si te interesa. Estamos ahora, estamos diseñando esta encuesta más, que va más a fondo, y también vamos a nutrir esta aula demo con otras posibilidades. Entonces, bueno, estamos en camino a. Y lo que quería era justamente compartir que estas aproximadamente 50 personas que son de distintos países, de distintos lugares, que tienen distintos tipos de tecnología, la devolución fue muy positiva. Buenos días, doctora. Sí. ¿Dónde? Por acá, por acá. Ah, bueno. Mi nombre es Oscar David García Giraldo, yo soy gerente de entrenamiento médico en Corporación Farmacéutica Recalcine. Antes que nada, agradecerle por tan excelente exposición y las dos preguntitas: experiencia en capacitación corporativa con esta estrategia basada en M-Learning, si conoce algo, y qué recomendaciones daría para empresas que de pronto puedan estar pensando en implementar este tipo de estrategias en la capacitación de sus empleados. Bueno, la experiencia que conozco es la formación, o se podría decir la capacitación, mejor palabra, de la fuerza de venta de justamente tecnología móvil. Ellos tienen, digamos, una vertiginoso cambio y creo que ese es un espacio muy importante para M-Learning, porque todo lo que signifique cambio de información y cambio nuevos información para comunicar. Por ejemplo, el caso de Claro, donde se trabaja mucho a través de cápsulas pequeñas de contenido para la fuerza de venta, y ahí mismo tienen la posibilidad de tener una videoconferencia con el experto, tienen la cápsula de contenido, la videoconferencia con el experto y el quiz inmediatamente. Entonces eso no importa dónde esté la persona, lo resuelve y ya sabe cómo seguir avanzando en su trabajo. Bien aplicado a lo laboral. Por otro lado, bueno, yo creo que la clave, y insisto en esto, de todo proyecto, ya sea de e-learning en plataforma o de e-learning a través de móviles, está en identificar necesidades de aprendizaje, ver el destinatario, analizar los contenidos que se van a... Hablo acá, pero el micrófono no lo tengo acá. Analizar los contenidos que se van a dar, cómo se pueden fragmentar, diríamos, y cómo se pueden tratar para ser aplicados a después, bueno, para obtener resultados en lo laboral, digamos, en el lugar de trabajo. Porque creo que hoy las empresas es eso lo que están buscando, ¿no? Es decir, se está hablando de, hace rato, del quinto ítem de Kirkpatrick en cuanto a evaluación, y es el ROI, ¿no? de la devolución de la inversión en justamente capacitación del personal. Y eso se debe ver reflejado y que eso todavía está en pleno también campo de investigación y desarrollo. Hay varios trabajos que se están haciendo. Nosotros trabajamos ahí con una compañía de México, una universidad corporativa, BAFAR. Bueno, no les puedo contar mucho, pero hicimos un trabajo interesante en ese sentido, y ellos están usando M-Learning con redes sociales. No les puedo decir más nada. Buenos días, mi nombre es Giovanna Sabogal de la Universidad del Bosque.
Nosotros, tenía una pregunta. De las actividades que nos comentaste que se podían llevar a dispositivos móviles y que ustedes probaron, ¿cuál crees que son las que mejores sacan provecho de los dispositivos móviles? ¿Cuáles actividades de Moodle se utilizaron más y propiciaron mejor o facilitaron el aprendizaje? Mira, en realidad, esto fue una demo que se hizo de prueba. Hubo participación y casi una evaluación de la usabilidad. Todavía no lo hemos incluido como parte del diseño del curso en sí o del diplomado en sí, cosa que sí vamos a hacer en esta nueva edición que empieza ahora en septiembre y cuyos resultados vamos a poder evaluar ya con, digamos, en forma más orientada hacia una evaluación con resultados palpables a fines de este año. Es decir, hubo mucha participación. Lo que se les pidió es que evaluaran desde la parte de su participación en las evaluaciones, la usabilidad y si obtenían los resultados correctos. Todo eso se trabajó en un foro dentro de la misma aula en el LMS, con uno de los tutores que intervino en la elaboración de la propuesta. No sé si quedó completa mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ah, tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir seguramente en contacto. Y esperemos que podamos avanzar en participación en la comunidad y poder escribir papers que podamos compartir para ir avanzando en estos temas. Muchas gracias.